Buenos días con todas, con todos, con todes. Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, les agradecemos que estén esta mañana con nosotras y para poder justamente plantearles una serie de cuestionamientos, denuncias e informarles sobre un proceso que tiene que ver con la elección del representante que ocuparía el cargo de defensor o defensora del pueblo y que consideramos que está rodeado de un conjunto de irregularidades y que ya también hay una serie de acciones que se han tomado al respecto. Lo que queremos mencionar desde la coordinadora es que la elección de un defensor del pueblo es fundamental. El rol que juega la Defensoría del Pueblo respecto a la vigencia de los derechos humanos es de suma importancia. Si nosotros miramos en todos los años que tiene de existencia la Defensoría del Pueblo, muchos de los casos que hemos judicializado en los aparatos internos del Estado peruano y que luego no consiguieron justicia y que llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos son justamente situaciones que fueron investigadas, denunciadas o que partieron con una acción de la Defensoría del Pueblo. Por eso es fundamental su rol, porque tiene el rol de vigilar la actuación del Estado y la provisión de los servicios que hace el Estado a las ciudadanas y ciudadanos. E incluso va más allá. Hay derechos o temas de interés público que no siendo de provisión directa, ¿no? Que no se entrega el servicio directamente a cargo del Estado, por la naturaleza del derecho que está involucrado en esa entrega o en ese servicio, puede también actuar la Defensoría del Pueblo, como ocurre con la salud, como ocurre con la educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, es fundamental contar con una Defensoría del Pueblo y con un defensor que lidere un proceso que garantice la autonomía de esta institución y también la libertad de las y los trabajadores que están en la organización para realizar sus investigaciones y poder llevar adelante con éxito, digamos, las denuncias de la ciudadanía en general. Más aún tiene que ver también, porque también es un derecho humano lo que hace a la democracia y lo que hace la institucionalidad. Y hoy en día uno de nuestras precariedades o falencias tiene que ver justamente con la precariedad institucional. Entonces la Defensoría del Pueblo también se pronuncia sobre la institucionalidad, sobre el proceso de elección del Tribunal Constitucional, sobre la Junta Nacional de Justicia, sobre los magistrados, sobre el acceso a la justicia, sobre las garantías constitucionales, sobre el debido proceso, etc. Entonces, obviamente, es un rol incómodo para muchísimas políticas, políticos y autoridades. Pero en realidad, una Defensoría del Pueblo que no incomoda debería ser pues una Defensoría del Pueblo que no está cumpliendo su rol, porque su rol, creo yo, es justamente eso, ¿no? Ser la piedra en el zapato del sistema democrático y de todo país. Y entonces es allí que nosotros hemos acompañado, nos hemos sumado a la denuncia que ya el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Defensoría del Pueblo había formulado en su demanda en su acción de amparo contra la comisión que se había organizado u orquestado, podríamos decir, desde el Congreso de la República para designar a esta autoridad, por el conjunto de irregularidades que ellos van a detallar, y esta comisión no tiene esas garantías, ¿no? Entonces, en este proceso ya hay una respuesta del juez constitucional que ordenó una medida cautelar para paralizar el proceso de elección. Lo que yo quisiera agregar es que además a este proceso de amparo que está en el tercer juzgado constitucional, también nos hemos sumado el Instituto de Defensa Legal, el IDL, y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Nos sumamos a través de la figura del litis consorte porque tenemos un interés, ¿no?, en el resultado de esa acción, y justamente nos han notificado, ¿no?, acá está la resolución judicial donde se acepta nuestra participación en el proceso. Entonces, sin más, yo voy a dejar a las personas que nos acompañan esta mañana en la mesa para que cada una de ellas o de ellos pueda dar cuenta de lo que está ocurriendo en este proceso de elección que pretende llevarse a cabo. Para ello nos acompaña Lili Ku, ¿verdad? Lili es secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo. También está con nosotras el doctor Carlos Rivero, quien es coordinador del área legal del Instituto de Defensa Legal, también es
El IDL también es miembro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Está también el señor Jerónimo López, secretario general de la Central de Trabajadores del Perú. El señor Luis Villanueva, secretario general de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú. Y también nos acompaña Federico Tenorio, que es coordinador ejecutivo del grupo Propuesta Ciudadana. Entonces están los directamente accionantes, están organismos de derechos humanos y también nos acompañan actores sociales, sindicatos y grupos que también se interesan en la posibilidad de la participación de la ciudadanía en estos procesos. Ahora dejo en el uso de la palabra a Lili Ku. Buenos días a todos y todas. En principio quiero agradecer la presencia de, esta convocatoria y la presencia de todas las organizaciones que se encuentran hoy aquí, acompañando y sumándose también a esta demanda que ha presentado el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo. Yo quisiera empezar señalando que, a nosotros nos han enseñado siempre que para ser buenos ciudadanos y ciudadanas debemos ser respetuosos de las normas y debemos ser respetuosos del Estado de Derecho. El Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo, cuando advirtió una serie de irregularidades en el proceso de elección congresal del nuevo defensor del pueblo o defensor del pueblo, inmediatamente comunicó al Congreso estas observaciones para que puedan ser tomadas en cuenta. El Congreso nunca contestó nuestros requerimientos, nuestras cartas, nuestras consultas. El Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo, válidamente, haciendo uso de su derecho, interpuso una demanda de amparo para que se lleve a cabo el control constitucional de este proceso congresal que desde ya veíamos tenía irregularidades. El juzgado constitucional ha admitido nuestra demanda, pero además ha concedido una medida cautelar para que este proceso se suspenda hasta que se resuelva el tema de fondo, que es justamente verificar si este proceso cumple o no con los estándares internacionales para llevar a cabo este tipo de procesos. Nos han enseñado que debemos ser respetuosos de las normas y del Estado de Derecho. Ya se ha emitido una resolución del juez disponiendo que se suspenda este proceso. ¿Y qué ha hecho el Congreso de la República? Simplemente, desde que ha tomado conocimiento de esta resolución, ha mostrado una actitud de desobediencia y de desacato a esa resolución. Ha dejado sin efecto la anterior comisión, tratando de forzar la figura y la sustracción de la materia, ha creado una nueva comisión para con eso hacerle creer al juez que, ya no tiene competencias para intervenir en el caso y que, ahora con este nuevo proceso, él puede seguir adelante con esta elección. Creemos nosotros que el Congreso de la República se confunde con este tema que tiene que ver con la elección del defensor del pueblo. Elegir no es poner o imponer. Elegir implica cumplir con una serie de requerimientos legales, constitucionales y convencionales. Y claramente aquí el Congreso está tratando de imponer o de imponerse en esta elección frente a la ciudadanía. A nosotros como trabajadores de la Defensoría del Pueblo y trabajadoras de la Defensoría del Pueblo nos preocupa que se elija a una persona que al final no tenga la suficiente autonomía e independencia para cumplir con esta función. Como dijo la representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una Defensoría del Pueblo que no cumple a cabalidad con su función de defender los derechos de las personas, de supervisar a la administración pública, al final es una defensoría que no le sirve a la ciudadanía. Es una defensoría simplemente que no va a cumplir con su mandato constitucional. Y entonces eso al final es una manera de afectar también la democracia y afectar también el Estado de Derecho. Es un tema que no solamente nos debe preocupar a nosotros, le preocupa también a todas las organizaciones que están hoy día presentes y le debe preocupar a toda la ciudadanía. Y por eso mismo, desde ya nuevamente agradezco la presencia de las organizaciones que se hayan sumado a esta demanda, que hagan suya esa demanda y que también hagamos una única voz para decirle al Congreso que no puede imponerse de esa manera a la ciudadanía. Ellos están allí, los congresistas y las congresistas están allí para cumplir una representación, un mandato, no para hacer las cosas como ellos creen o consideren, ¿no? Y en este caso ya hay una orden del juez y nuestra posición es que la orden del juez se tiene que cumplir. Muchas gracias.
Gracias, Lili. Dejamos en el uso de la palabra al doctor Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal. Muchas gracias Jenny. Gracias por su presencia. Yo voy a tratar de ser breve y voy a leer el artículo 162 de la Constitución para saber por qué razón estamos acá y por qué razón desde el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría y desde las organizaciones de la sociedad civil, ONGs, federaciones, sindicatos, tenemos un legítimo y constitucional interés en a quién deben elegirse como defensor del pueblo. El artículo 162 de la Constitución dice: corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad, y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de servicios públicos de la ciudadanía. En realidad, no hay otro artículo en la Constitución que le otorgue esa misión a un órgano constitucional. Por lo tanto, la elección del defensor del pueblo es una elección que les compete a todos los ciudadanos y ciudadanos de este país. La Constitución no dice que el defensor del pueblo tenga que ser un encargado tipo operador político. No lo dice. Lo que queremos es de que se elija una persona que sepa mantener la independencia de los poderes del Estado, pero también de las fuerzas políticas que lo van a elegir, y que no termine siendo una suerte de defensor delivery de intereses políticos, como más o menos últimamente hemos estado viendo en el Perú. Está bien que el defensor del pueblo enfrente y confronte a quien esté en el poder. Nos parece que eso es fundamental. Pero también es cierto que el defensor del pueblo no puede terminar apareciendo, en términos, yo podría decir, capaz objetivos, con intereses políticos de un determinado sector, que es el sector político que está preponderando en el Congreso de la República. Ese solo dato ya acarrea la necesidad de que se revisen los procedimientos de la elección. Y me parece que ha hecho muy bien el Sindicato de la Defensoría del Pueblo de plantear, ¿no es cierto?, una intervención de carácter judicial, y el Poder Judicial le está dando la razón al sindicato. No porque sea simplemente un sindicato, sino porque creo que está aparejando intereses de carácter constitucional del conjunto de ciudadanos, no solamente de la gente que trabaja en la Defensoría del Pueblo. Y por eso es que el cuestionamiento que estamos haciendo es a la forma del procedimiento. Hemos escuchado realmente con vergüenza ajena las declaraciones, sobre todo de la Presidenta del Congreso, en relación a la legitimidad que tiene una organización sindical. Digamos, lamentamos profundamente, ¿no? Lamentamos profundamente estas expresiones, pero más allá de eso, queremos que persista no solamente el interés nuestro como organizaciones de la sociedad civil, sino que interesa un criterio de legalidad, que creo que es el que representa en este momento el Poder Judicial, ¿no? Hay un proceso en marcha, el Congreso, más allá de lo que ha dicho la compañera Q, el Congreso está siguiendo con el plan político que más o menos había definido. Tiene 5 candidatos que se están haciendo por elección, es decir, el defensor del pueblo va a ser solamente un representante de aquellos que solamente tienen sitio en el Congreso de la República, es decir, con un Congreso de la República que se aproxima al 80% de la desconfianza ciudadana, me parece que es lo más arbitrario que puede ocurrir en estas circunstancias. Y una última cosa, queremos un defensor del pueblo en esas circunstancias elegido sobre la base de un proceso de legitimidad. Mucho más en un momento en el que la crisis política e institucional en realidad campea, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿qué error tan grave se puede cometer si no se elige una persona lo suficientemente independiente de esos procesos políticos en los que las estructuras del poder, el Ejecutivo y el Parlamento, en realidad no necesariamente están representando los derechos de la ciudadanía? Muchas gracias. Gracias, Carlos. Y escuchamos ahora al señor Jerónimo López, secretario general de la Central de Trabajadores del Perú. Gracias. Primero expresar el saludo de la Confederación General del Perú. La CGTP se suma a esta preocupación. Vemos que hay un Congreso totalmente autoritario, que hace abuso de su poder parlamentario, que en la práctica desacata las órdenes del juez que ordena que se paralice este proceso de selección del defensor del pueblo, y que debe ser un defensor del pueblo que reúna los requisitos que reclama la población y sobre todo que garantice una verdadera fiscalización en los estamentos del Estado, y que garantice también la fiscalización cuando hay atropello a los derechos humanos de la población y de los trabajadores. Creo que eso es lo que exige el pueblo.
Y frente a eso, estas irregularidades, nosotros respaldamos al Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Defensoría del Pueblo, de igual manera a la Coordinadora de Derechos Humanos y al Instituto de Defensa Legal, quienes vienen haciendo todas las acciones legales. Pero estas acciones legales tienen que ir acompañado también con el derecho constitucional que tenemos todos los peruanos y peruanas, que es la protesta social. Si el Congreso continúa con estas irregularidades y desacata el mandato del juez, la CGT se ve en la necesidad de convocar a una gran jornada nacional de lucha para ser escuchados. No puede ser posible que haya grupos de congresistas que responden a partidos de derecha que eligen autoridades para que velen sus intereses de los grupos políticos. Por eso nosotros nos adherimos a estas acciones y, como les digo, estaremos trabajando juntos, y hago un llamado a toda la población, que además este concurso debe ser un concurso público para que el pueblo conozca quiénes son y para que el pueblo pueda dar también su opinión de lo que están integrando para ser calificados. Estamos juntos y la CGTP estaremos coordinando a la medida que sea necesaria una gran movilización a nivel nacional. Gracias. Gracias, compañero Jerónimo. Dejo ahora en el uso de la palabra al señor Luis Villanueva, quien es el secretario general de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil. Sí, y muchas gracias. Yo quiero expresar el saludo de los trabajadores de la construcción y asimismo señalar de que los trabajadores de la construcción, sobre todo, somos un gremio que permanentemente somos amenazados en nuestro principal derecho, que es el derecho a la vida. Estamos siendo asesinados muchos dirigentes por bandas de crimen organizado, y en ese contexto creemos que la Defensoría del Pueblo, o el defensor o defensora del pueblo que sea elegido, tiene que ser una persona que tenga legitimidad para defender los derechos, no solamente de los dirigentes sindicales, de los trabajadores, sino de la ciudadanía en general. Por eso es que nos aunamos a esta denuncia o esta acción de amparo que ha presentado el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Defensoría del Pueblo y a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a IDL, y también creemos nosotros que tenemos que exigir en las áreas jurisdiccionales y en las calles que se elija correctamente al defensor o a la defensora del pueblo. Tiene que ser a través de un proceso, un procedimiento que garantice un debido proceso y además que garantice la defensa de la ciudadanía en general. Es decir, que tiene que dejarse que en esta elección del defensor o defensora del pueblo tenemos que participar con el derecho al veto a quien creemos que no tenga esas cualidades. Asimismo, tenemos que tener derecho a la información. Tiene que ser un proceso transparente, y quiero denunciar que este Congreso está haciendo abuso del poder. Está demostrando que es un Congreso antidemocrático. Además, es un Congreso autoritario y que nosotros, los trabajadores organizados, vamos a rechazar y vamos a salir a las calles a defender que se haga un buen proceso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, y vamos a dejar ahora en el uso de la palabra a Federico Tenorio. Federico es coordinador ejecutivo del grupo Propuesta Ciudadana. Muchas gracias, Eni. En primer lugar, para agradecer la asistencia a esta conferencia de prensa. Desde el grupo Propuesta Ciudadana también queremos sumarnos a esta demanda inicialmente realizada por el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo. Creo que el pedido es bastante, podría decirse, básico, es decir, se está pidiendo que se haga un procedimiento transparente, se abra una convocatoria, de tal manera que sea una convocatoria como concurso público, de tal manera que profesionales capacitados para ocupar este cargo puedan presentarse a este concurso. Se está solicitando además
que el concurso sea transparente y respetando el debido proceso. En segundo lugar, creo que es sumamente importante que los plazos sean unos plazos correctos, unos plazos que permitan la participación de la sociedad civil, por ejemplo, para presentar tachas, que sea un cronograma en la cual se permita que el informe del Contralor o de la Contraloría de la República sirva precisamente para elegir a las personas idóneas. Creo que todos, desde la ciudadanía, estamos convocados, estamos llamados a garantizar, a pedir que se garantice la autonomía de esta organización que es la Defensoría del Pueblo. La independencia de esta organización es sumamente importante para velar por los derechos humanos y creo que es parte del respeto y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en nuestro país. Por ello, hacemos este llamado, esperamos que el Congreso y la Comisión respectiva recapacite y acepte esta recomendación hecha por el Poder Judicial. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico, y también a todos los que nos han acompañado en la mesa, ¿no? Que han presentado brevemente cuál es la situación, cómo se inició este proceso, que carece de transparencia, que carece de meritocracia, que está direccionado porque se ha invitado a 5 personas y no se ha abierto, ¿no? No es una convocatoria abierta. De esas 5 personas, 4 son hombres y 1 son mujer, solo una es mujer, como si no hubieran más mujeres, ¿no es cierto?, que reúnen las condiciones para poder ejercer la Defensoría del Pueblo. El calendario está ajustado que no permite adecuadamente la participación ciudadana, no garantiza, ¿no?, que distintos actores o grupos de ciudadanos interesados puedan hacer escuchar su voz, y también el calendario vuelve a ser ajustado como en el caso del Tribunal Constitucional, y no fue posible que incluso para los propios parlamentarios poder estar en todas las entrevistas, ¿no? Porque tenían otras acciones que realizar, estar en sus comisiones, estar en el pleno, etc. Entonces, no toda la comisión escuchaba a cada uno de las personas que habían sido convocadas, no se hacían las entrevistas, y eso obviamente tiene un impacto en los puntajes, ¿no? A no ser que ya previamente esté acordado quién quieren que sea el defensor, ¿no? Entonces, ahora vamos a abrir una ronda de preguntas, y yo sí quiero resaltar y agradecer la diversidad de esta mesa en compañía de las centrales sindicales, del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría, del Grupo Propuesta, ¿no?, que siempre está incidiendo para garantizar la participación ciudadana, para abrir a la transparencia, el IDL, que es parte también de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y nosotros que representamos a 78 organizaciones a nivel nacional. Entonces, les dejo a ustedes en el uso de la palabra para que puedan formular sus preguntas, comentarios a los que estamos en la red. Gracias. Señora Rivera, además de esta demanda de amparo, ¿cuáles son las otras medidas que van a tomar en caso del Congreso no cambie esta forma de llevar el proceso? Mira, si bien es cierto, nosotros junto con la coordinadora acabamos de ser admitidos como litis consorte en la demanda de amparo que presentaba el Sindicato de la Defensoría del Pueblo, hay una medida cautelar que está dictada por el Poder Judicial. Entiendo que en los siguientes días va a haber una audiencia ya para resolver el fondo del caso. Sobre esa audiencia tendrá que emitirse una sentencia que sospechamos que el Poder Judicial va a declarar declarando fundada la demanda. Frente a eso, digamos, más allá de lo dicho por la presidenta del Congreso, hay una obligación constitucional del Congreso de la República de dar cumplimiento a lo que se está demandando. Lo que se está demandando es un nuevo proceso vinculado a la transparencia y la legalidad de los procedimientos que anteriormente ha cumplido el Congreso de la República. Por lo tanto, mientras tanto, vamos a estar fundamentalmente a la expectativa de la decisión judicial. El otro camino es este, digamos, hacer llamados de atención, exigencias públicas, ¿no es cierto?, exigencias más mediáticas y de carácter político, en el buen sentido de la palabra, para que el Congreso de la República reflexione y enrumbe ese nuevo proceso justamente en los estándares de transparencia y legalidad que anteriormente se han desarrollado. Y sobre cuál es el Congreso, digamos,
más allá de las expresiones de los parlamentarios, digamos, hay que recordar que ya en el caso Alan García versus el Congreso, hace casi una década, el Tribunal Constitucional y la justicia constitucional estableció que el Congreso no está exento de control constitucional, digamos. Eso se ha repetido innumerables veces. Por lo tanto, el único camino que le queda al Congreso es dar cumplimiento a esa sentencia. Anotando esta fecha tentativa del 16 de agosto, no debería proceder mientras tanto esta demanda, ¿verdad? Sin duda, por lo menos tendría que haber una suspensión de ese nuevo cronograma que es el que se ha hecho de público conocimiento. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, entonces les agradecemos esta mañana su asistencia, participación. Nosotros iremos votando progresivamente la información, los mantendremos al tanto de los pasos que vamos dando, también de cómo va creciendo esa alianza, de la posibilidad de una jornada nacional de lucha, como lo han señalado los compañeros de las centrales sindicales. Y también estamos a la espera de que organizaciones que el propio juzgado, ¿no?, ha invitado a que presenten un amicus curiae, como por ejemplo la organización Transparencia, ¿no? El juez le ha pedido que Transparencia entregue, le haga llegar un amicus curiae, un amigo de la Corte, ¿no?, fundamentando distintas razones sobre este caso. También estamos a la espera entonces de estos otros instrumentos jurídicos, ¿no?, y también de las acciones de las distintas actorías. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un ratito, por favor. ¿Ya terminaron, no? Sí, claro. Ya, un ratito, por favor. La voy a llevar. Por favor, lo principal. ¿La presidenta, por favor? Sí. De pie, de pie. ¿De pie? Sí, de pie, por favor, de pie. Entonces, bueno, esta mañana nos hemos reunido para denunciar las irregularidades que están, de las cuales hemos tomado conocimiento, que están en el proceso de elección del defensor del pueblo. Ya hay una acción judicial que interpuso el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Defensoría del Pueblo. Hay una medida cautelar para que ese proceso se suspenda. Sin embargo, lo que hizo el Congreso, ¿no?, fue más o menos una leguleyada, suspendió o concluyó el trabajo de esa comisión y ha nombrado una nueva comisión a la cual, según ellos, no le alcanzaría la medida cautelar que ordenó el juez, que es la suspensión de este proceso. Y lo que nosotros estamos denunciando es que en el proceso hay irregularidades, no es transparente, los plazos son demasiado cortos, no permiten la participación de la ciudadanía, no es un concurso abierto, porque lo que han hecho ha sido invitar a 5 o 6 personas para que se presenten, y eso restringe la posibilidad de contar en realidad con un defensor o una defensora que sea realmente defensor de los derechos humanos, autónomo, y que tenga también, neutral, que tenga también la capacidad de defender, ¿no es cierto?, la ciudadanía frente a los abusos del propio Estado. Si esto continúa, el defensor del pueblo, ¿cuándo sería elegido? ¿En agosto, creo? Bueno, según el Congreso de la República, que ha reprogramado su calendario, y con esta comisión que supuestamente, según ellos, no le alcanza la medida cautelar del juez, sería el 16 de agosto. ¿Y qué medidas ustedes van a tomar referente a esto? Bueno, nosotros, la coordinadora y el Instituto de Defensa Legal, hemos sido admitidos como litis consortes, como parte en el proceso. Va a haber una audiencia también en la cual el juez va a resolver, y también estamos acompañadas de las organizaciones sindicales, de las centrales generales de sindicatos, y también hay la posibilidad de una jornada de protesta, de lucha, ¿no?, haciendo conocer a la ciudadanía y a todos el interés, o sea, ¿por qué nos movilizamos? Esto es de interés para todos. ¿Tu nombre, por favor? Jenny Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Bueno, usted mismo está, Sí. está con la defensa con el nuevo defensor del pueblo. Mira, básicamente ratificar de que el rol constitucional que tiene la Defensoría es fundamental. Se convierte, según el mandato de la Constitución, en el último bastión de defensa de los derechos fundamentales de las personas, de todos los ciudadanos,
y ciudadanas del Perú. Y por lo tanto, eso es lo que determina la legitimidad de la intervención del Sindicato de la Defensoría, de la intervención de las organizaciones sociales que estamos colaborando en este sentido. Exigiendo una sola cosa, digamos, no que el Congreso no elija, sino que elija sobre un criterio de legalidad y transparencia, como anteriormente ha ocurrido. El defensor del pueblo, como hemos dicho aquí en la conferencia de prensa, no puede ser un operador político de quienes lo han elegido. El defensor es eso, es la persona encargada de garantizar, de exigir y de pelear por los derechos de la gente. Y eso sí significa, y eso garantiza o legitima nuestro reclamo, de que el proceso sea transparente, de que no solamente las fuerzas políticas del Congreso tengan esa suerte de atribución divina de invitar a los abogados o abogadas que consideran que son más o menos afines a sus intereses para que un proceso absolutamente cerrado, sin ningún tipo de transparencia, sea elegido en pocas semanas. ¿Qué dice el Poder Judicial respecto a eso? Bueno, el Poder Judicial, ante la demanda del Sindicato de la Defensoría del Pueblo, ha amparado en primer lugar una medida cautelar. Esa medida cautelar tiene un objetivo. Dice, Congreso de la República, pare, suspenda ese proceso porque estoy entendiendo que la demanda del sindicato es una demanda absolutamente válida en el sentido de dar cuenta de que hay un proceso absolutamente irregular. Por último, han hecho una reunión acá con esas organizaciones en el centro que van a pedir, por último, el pedido que ustedes hacen. Mira, en primer lugar, estamos haciendo público el hecho de que el juzgado constitucional de Lima nos ha incorporado como litis consorte, lo cual es un dato importante. El juzgado reconoce que no solo el Sindicato de la Defensoría, sino otras organizaciones tienen legitimidad para intervenir, por ser un tema de derechos difusos. Y en segundo lugar, queremos justamente llamar la atención a la opinión pública, a medios de comunicación, pero sobre todo a los congresistas de la República, de que por lo menos encuentren un momento de sensatez política y constitucional para cambiar el rumbo que están teniendo en este proceso de elección absolutamente regular. O sea, ustedes no están en contra de la elección, sino de las personas. No, en realidad estamos en contra del proceso, en contra del proceso. Es decir, tiene que haber un proceso absolutamente legal, absolutamente constitucional. El Congreso, en lo que está incumpliendo, es en la forma de hacerlo, porque simplemente está invitando a 5 abogados y abogadas, invitados sobre la base de una proximidad con las organizaciones políticas, y solamente esos 5 abogados van a poder ser, alguno de ellos elegido como defensor del pueblo. Pero lo que nosotros decimos hoy, en un momento en el que el Congreso está mucho más desacreditado que el propio Poder Ejecutivo, los grupos políticos no pueden tener esa suerte de atribución divina de que solamente ellos eligen, que sea un concurso público y que la gente que tiene las capacidades, capaz mejores que las de los candidatos del Congreso, postulen a asumir este cargo tan importante. Ok, gracias. Sí, por favor, todos juntos. Jenny, ¿puedes mostrar la respuesta del Poder Judicial? Sí. No, ya. No, hagas eso porque viene el procurador del Ministerio del Interior.